Augusto Taglioni, periodista, especialista en política internacional, en 023. Resumen del Sur, sigue, sí. Resumen del Sur, sí, por supuesto. Tenemos podcast en Spotify y bueno, la web que es donde metemos todos los contenidos. Sí, hacemos muchas cosas. Afortunadamente hacemos muchas cosas y estamos siempre tratando de hacer la cobertura lo más profunda, ¿no? De las cosas que van pasando. Y además la nena que está llorando, que se llama Valentina, que tiene casi 2 años, que no durmió la siesta, entonces está fastidiosa. Es un problema. Es un problema ese. En realidad durmió una siesta media como interrumpida. Uh-huh. y bueno, y estamos ahora en el momento en donde como que se quiere dormir y no se duerme y se enoja y se fastidia. Pero bueno, son las cosas de la paternidad. Un beso para Valentina, como mi hija también se llama Valentina, mirá. Mirá, la única hija mujer. Augusto, decíamos recién, Resumen del Sur, 023, nos gusta mucho, nos enorgullece que los periodistas marplatenses tengan trascendencia a nivel nacional e internacional. También nos gustan mucho los periodistas marplatenses que en Mar del Plata hacen un buen trabajo, por supuesto. Pero estás teniendo mucha trascendencia por tus conocimientos de política internacional. C5N, nos contabas que hoy vas a estar en IP, que es un canal joven, nuevo. Celebramos que haya un nuevo medio de comunicación. A las 9 de la noche vas a estar. Sí, a las 9 de la noche con el amigo Periodistán, que lo conocen en Twitter, que tuvo su viaje por la ruta de la seda. Bueno, ahora se llama Fernando Duclos, a hacer programa de política internacional y a las 9 vamos a hablar un poco del tema Biden y, bueno, qué pasa ahora, ¿no? Con un nuevo presidente de Estados Unidos. IP está en el 721 en DirecTV, no recuerdo en Flow. 24. Bien, para verlo a Augusto Taglioni a las 9 de la noche. El saludo a Fernando Maraude, un amigo ex concejal. Augusto, hay muchos temas. Hincha de Racing, sí, es verdad. Lamentablemente. ¿No? Sí, obvio. Bien, un saludo para todos los hinchas de Racing, simplemente una chanza. Augusto, muchos temas para hablar de política internacional, pero por supuesto uno candente, que hierve, que es la elección en Estados Unidos. El triunfo de John Biden, un presidente que se atrinchera en la Casa Blanca, algo increíble, inédito. ¿Cuáles pueden ser los derivados después de estos 290 electores que ya tiene Biden, superando largamente lo que necesitaba? Bueno, después de todo este periplo de casi una semana, que si hubiese pasado en cualquier otro país de Latinoamérica hubiese sido un escándalo internacional, ahora y ya con la confirmación de que Biden logró ganar los estados que estaban indecisos y que finalmente se quedó con los 270 electores, tuvo más, 290, para ganar la elección. Ahora la discusión es qué va a hacer Trump, ¿no? Digamos, hay como varias discusiones. En lo que tiene que ver con la elección en sí está la discusión de qué va a hacer Trump. Trump viene amenazando desde el principio de la campaña electoral que como la pandemia iba a generar una mayor cantidad de voto anticipado y de voto por correo, eso era un diseño de fraude de los demócratas. Eso es lo que viene diciendo, lo que dijo en todos los debates y lo que decía en todos los mitines cada vez que le tocaba hablar. Finalmente cumplió con su promesa, dijo que ganó la elección y ahora está intentando judicializarlo. Cosa que no es tan sencillo, porque muchos pusieron como comparación lo que pasó en el 2000 en el estado de Florida, cuando hubo un supuesto fraude contra Al Gore de parte de Bush, justo en parte del estado de Florida que gobernaba el hermano de Bush, Jeff Bush. Y finalmente lo que pasó fue que hubo una diferencia de 535 votos que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos terminó fallando, digamos, y dándole la victoria a Bush. Eso es totalmente distinto, porque es solamente un estado particular y que es importante por la cantidad de electores que da y demás, pero no es comparable con esta situación, porque acá tenés Pensilvania, tenés Nevada, tenés Arizona, tenés, bueno, entre 5 y 6 estados que Trump tiene el derecho de pedir el conteo de nuevo porque fue una diferencia muy, muy cortita, 0,1, 0,2, 0,5, fue muy apretado. Puede pedir, seguramente va a haber conteo nuevamente, esto está avalado por las leyes estatales, pero la verdad que la Corte Suprema de Justicia me parece que, no sé si, yo lo vengo diciendo hace bastante esto, cuando decían que la mayoría conservadora era automáticamente alinearse a Trump. Bueno, eso yo creo que no es tan así, porque la Corte Suprema va a seguir siendo la Corte Suprema,
más allá de Trump, digamos. Y en todo caso, si quiere presionar al gobierno de Biden, lo puede hacer con otros mecanismos. No tiene por qué inmolar su prestigio, su credibilidad para esta cruzada con Trump. Lo mismo con el Partido Republicano. Si vos te pones a ver, no hay ningún dirigente del Partido Republicano de peso, ningún gobernador, ningún senador, ningún dirigente de peso que esté acompañando esta cruzada de Donald Trump para judicializar la elección. Es una cruzada individual que tiene, bueno, a Rudolph Giuliani y a un montón de otros que son asesores personales de él. Pero no es una estrategia que defienda el propio Partido Republicano. Por una razón muy sencilla. El Partido Republicano tiene mayoría en el Senado, ha ganado muchas gobernaciones en el marco de esta elección, y si hay fraude en un estado por una elección nacional, también hay fraude por una elección de estaduales o de gobernadores. Entonces podrían perder o podrían poner en discusión los cargos por los que fueron electos. Ahí hay inclusive un gobernador, el gobernador de Maryland, republicano, que dijo, no, nosotros no estamos a favor de esta decisión de Trump de desconocer los resultados. Me parece que ahí el sistema en sí cierra filas y defiende un sistema electoral que obviamente tiene, para mí es un sistema recontra injusto, porque no es una persona un voto, digamos, y además vos podés ganar por 50 puntos un estado o por 1.5 y te llevas todos los electores, con lo cual eso es muy injusto en términos democráticos. Pero bueno, es el sistema que tienen los estadounidenses y el establishment político lo va a defender. Entonces, me parece que lo que busca Trump con esto es construir como una salida heroica. Fíjate el discurso del otro día que dijo, los demócratas o Biden es el candidato de las corporaciones, de las élites financieras, de aquel, de la globalización, y yo soy el candidato de los trabajadores americanos, etcétera, etcétera. Entonces, ese discurso, esa retórica outsider, esa retórica conservadora popular, vamos a ponerle una definición, lo que intenta hacer Trump es movilizar a su base, que es muy importante y que tuvo casi 70 millones de votos Trump. No es moco de pavo, no fue una ola azul que arrasó y Trump perdió por tanta diferencia. Digamos. Eso también hay que tenerlo claro. Trump ha logrado que su discurso cale hondo en los trabajadores americanos, que como dijo, ¿no? los trabajadores que perdieron su trabajo en los estados donde había una dinámica industrial y etcétera, ¿no? Los mismos, o los productores agropecuarios, ha logrado que ese discurso cale hondo y eso es un debate más profundo. Pero me parece que lo que busca es eso, una salida heroica, entre comillas, y mostrar que él puede ser, él sigue siendo el representante o el único defensor del pueblo estadounidense ante las corporaciones o las instituciones que le robaron la elección. Digamos. Entonces, ese es el discurso que tiene Trump. Y me parece que esto tiene tres objetivos. Condicionar a Biden, por supuesto, porque va a haber una porción importante de la población que no va a reconocer la legitimidad de Biden, con todo lo que eso implica, una crisis, una sociedad partida y una crisis institucional enorme. Condicionar al Partido Republicano, también, al propio Partido Republicano, y coquetear con la posibilidad de presentarse en el 2024. Que puede hacerlo si quisiera. Entonces me parece que esa es la estrategia. ¿Cuánto puede durar? No lo sé. Yo creo que al ser una cosa más individual y de su núcleo interno, no va a tener mucho anclaje y finalmente los tiempos que contempla la sucesión presidencial y demás van a cumplirse. Ya están todos los presidentes del mundo reconociéndolo a Joe Biden. Así que me parece que es un partido que está terminado, para utilizar una metáfora más futbolera. Dos preguntas entrelazadas, Augusto. ¿Dónde se explica o cuál es el origen, si se puede resumir, el bipartidismo en Estados Unidos? ¿Por qué no se quiebra? Y en todo caso, ante esta situación anómala, diferente, si se podría quebrar con este conservadurismo popular de Trump, con este partido republicano, digamos, que defiende el sistema y no está de acuerdo con esta protesta de Trump, si podrían hacer un trumpismo, pongámosle de esa manera, no sé si lo pronuncié bien, el barbarismo incluso, pero si podría existir una tercera vía en un sistema que siempre fue bipartidista. Mirá, el
Es un sistema bipartidista, pero también hay otros partidos, digamos, que nunca llegan a tener la legitimidad o la institucionalidad para poder torcer el escenario, ¿no? Porque tenés el Partido Verde, tenés el Partido Libertario, hay otros partidos que nunca logran, no logran por la estructura, por la configuración que tiene la dinámica de política de los Estados Unidos, porque digo, tanto demócratas como republicanos tienen enormes fondos que vienen de grandes corporaciones, digamos. Por ejemplo, Alphabet, todas las grandes empresas globales pusieron plata para la candidatura de Joe Biden, por ejemplo. U otros, digamos, son partidos que representan corporaciones. Después sí tienen bases populares históricas, bases nuevas, pero digo, en general son dos partidos que representan a élites políticas, económicas y financieras en los Estados Unidos. Así se forjó, así se mantiene, y yo creo que así va a seguir. Ahora bien, la realidad es que existe un trumpismo. Y es muy interesante esa pregunta, porque yo creo que Donald Trump tiene base popular. Y eso es algo que obliga a los demócratas a discutir un montón de cosas. Y además, digo, el aumento de la participación, de las elecciones, que hubo alrededor del 66%, 11 puntos más de los últimos 20 años, lo que demuestra es que había un sector conservador, blanco, reaccionario también, que inclusive que coquetean con lo miliciano, ¿sí? Que se movilizaron, que se sintieron identificados con Trump. Hay un hilo que quiero recomendar de Twitter de Sergio Morresi, búsquenlo en Twitter, Sergio Morresi, un hilo pero que es impresionante, es largo, son como 33 puntos, 33 hilos, que explica la historia de las milicias de los Estados Unidos, que va de los orígenes de la post-independencia, digamos, y atraviesa toda la etapa, desde la secesión hasta la guerra de secesión, hasta los tiempos del Ku Klux Klan y demás. Muchos de esos grupos milicianos y demás que coquetearon con el nazismo en la época de la Segunda Guerra Mundial y demás, muchos de esos se activaron a favor de Trump y se movilizan a favor de Trump. Entonces Trump tiene como dos patas. Esa que es reaccionaria, religiosa, casi también oscurantista, conspiranoica, ¿no? Esta cosa de los Illuminati, el nuevo orden mundial, todo lo que vemos en muchas marchas de anticuarentena, que eso es un fenómeno global y que lo tiene también adentro Bolsonaro. Tenés eso y tenés el trabajador que perdió su trabajo en el proceso de deslocalización de empresas de la década de los 90, ¿no? Digamos, de las empresas que dejaron, que no estaban más en Estados Unidos y se fueron a China o a cualquier otro lugar. La globalización de la cadena del sistema económico estadounidense. Esa mezcla, que además tenés también latinos, cubanos y venezolanos que no quieren el comunismo, que son anticomunistas, que son muy reaccionarios, y tenés, una serie de cosas. Todo eso compone el trumpismo, que se identifican más que nunca con Trump por la forma rupturista, de polarización, provocadora, de esta cosa de encarnar los conflictos en cuerpo entero, en cuerpo y alma, él yendo a discutir. Bueno, todo ese combo es hoy el trumpismo. ¿Puede eso expresar un partido alternativo, un tercer partido con posibilidades de ganar, de competir mano a mano con los republicanos y con los demócratas? Bueno, esa es una de las preguntas que no tenemos la respuesta. Si uno se deja llevar por el grado de cómo está crujiendo la institucionalidad estadounidense desde un tiempo a esta parte, no hay que descartar esa posibilidad. Pero también es un capital para discutir adentro del Partido Republicano, porque todos esos grupos, generalmente esos grupos extremistas, eran contenidos por liderazgos republicanos que eran conservadores pero que no eran tan extremos. Bueno, acá tenés un extremista en el liderazgo del partido, tenías. Entonces, me parece que eso es algo que va a empezar a verse con el correr del tiempo. Digamos, si eso va a ser un capital para discutir internamente el Partido Republicano o nace una nueva fuerza. No es fácil tampoco que aparezca una nueva fuerza política en los Estados Unidos, pero es un debate muy interesante que me parece que marca cómo está crujiendo todo, ¿no?
En todo caso, vos dijiste que puede interpelar al propio Partido Demócrata, porque en todo ese combo que es Trump, tiene un costado proteccionista, un costado de economía, digamos, popular. Sí. Entonces, eso interpela al Partido Demócrata, ¿para qué? Para que se dirija un poquito más hacia la izquierda, por llamarlo de alguna manera, o para que se derechice más el Partido Demócrata. Todos sabemos que Biden representa a la derecha y que Sanders representaba el centro o el centro izquierda. Pero, ¿de qué manera interpela al Partido Demócrata gobernante esta posición de Trump y este combo de Trump? Antes de la pandemia no había dudas casi de que Trump iba a lograr la reelección. Porque uno de los motivos era el crecimiento económico, la generación de empleo, que era lo que Trump lo tenía como caballito de batalla. La segunda razón por la que Trump podía ganar la elección casi tranquilo era la transición que estaba atravesando el Partido Demócrata. Esa transición comienza con la pérdida de la elección de Hillary Clinton y la aparición con fuerza de la corriente expresada por Bernie Sanders. Bernie Sanders, que sorprendió la interna del 2016 cuando no se esperaba que los demócratas tengan dos candidatos peleando palo a palo, y que en un momento puso en crisis y en riesgo la candidatura de Hillary Clinton, entró con mucha fuerza en muchos estados, especialmente en las costas, en Nueva York, en California, en los estados más cosmopolitas, más progresistas en sí, más diverso, pluricultural y demás. Aparece con mucha fuerza en las legislativas del 2017, si no te equivoco, en el mismo 2016. Aparece Alexandria Ocasio-Cortez, y un montón de nuevas camadas jóvenes que derrotaron en las internas a los viejos dirigentes del establishment político demócrata. Esa transición comenzó en el 2016 y obviamente que entra en tensión con la vieja guardia de dirigentes del Partido Demócrata, como Joe Biden, por ejemplo. ¿Qué pasa? En el medio de la pandemia te vuela los papeles, te trastoca todo, Trump cambia el discurso y dejó la economía, porque ya estaba destrozada, por la ley y el orden. Cuando recién se conocieron los resultados de la noche del martes, uno de los estados que confirmó su derrota fue Florida, con una importante cantidad de latinos que votaron por Trump, sobre todo, como decíamos, cubanos, venezolanos. Ahí, tanto Bernie Sanders como Alexandria Ocasio-Cortez publicaron un tuit como planteando la necesidad de discutir qué pasa con ese electorado. ¿Por qué no acompañan al Partido Demócrata? Hago toda esta introducción para responder lo que me preguntaste y para poner un poco en contexto. El Partido Demócrata, como ha pasado con el Partido Socialista Obrero de España, que ha pasado con el Partido Laborista Inglés, que ha pasado con un montón de partidos históricos que estaban más cerca de la socialdemocracia y que tienen cierta base popular, obrera, latina, migrante, esa base hoy no es representada en su totalidad por los demócratas. Los demócratas tienen representación en las élites financieras, hubo más población blanca que votó al Partido Demócrata, hubo republicanos que no están cómodos con Trump y crean un moderado como el propio Joe Biden. Entonces, cuando digo que interpela al Partido Demócrata, lo digo porque el Partido Demócrata tiene que discutir a quién quiere representar. ¿Cuál es el perfil que tiene que tener el Partido Demócrata de acá en más? ¿Es un partido de elites o es un partido que tiene base popular, latina, migrante, progresista? Esa es la discusión que hay adentro. Cuando vos escuchás las dos posturas, tenés los moderados, el establishment político te dice, no, en Florida perdimos porque ustedes son muy radicalizados, y el discurso de Trump de que con ellos viene el comunismo y el socialismo entró, caló hondo y los latinos votaron a Trump. Mientras que en la línea de Bernie Sanders te dice lo contrario, te dice, no, nosotros no logramos interpelar a los latinos porque somos muy moderados y porque perdimos conexión con ese electorado. Esa es la discusión que va a tener, y estamos poniendo el ejemplo de Florida, pero podemos poner otros ejemplos. Ohio. En Ohio hay una base muy fuerte trabajadora
trabajadora industrial, que votó por Trump. Entonces, esa es la discusión que va a tener, que viene teniendo el Partido Demócrata y que va a tener adentro Joe Biden. Hoy hablaba con Alejandro Frenkel, un politólogo muy valioso que vive en Buenos Aires, y me decía, me parece que Biden va a estar más cómodo negociando con los republicanos en el Congreso que con su propia base progresista. Entonces, es todo un debate que me parece que va a ser un factor para pensar su gobierno de acá en más. Estamos hablando de la política de Estados Unidos, de las elecciones, con Augusto Taglioni, periodista especializado en política internacional, reconocido en el país y en el exterior, en periodismo vivo. Y quienes están del otro lado dirán, ¿por qué hablan tanto de Estados Unidos? Y Perón decía alguna vez, la política es política internacional y incide siempre en nuestros pueblos. ¿Y en cuánto puede incidir esta elección en la Argentina? Considerando las políticas proteccionistas de Trump, ¿cómo serían las políticas de Biden a uno u otro lado de la decisión demócrata? Es decir, con los vaivenes que tenga el Partido Demócrata, ¿cómo sería la injerencia en la política de la Argentina? Bien. La economía de la Argentina, fundamentalmente. Siempre en política, en los gobiernos estadounidenses tienen en lo que es política exterior más continuidades que cambios, ¿no? Más continuidades que rupturas. En este caso yo creo que no va a haber demasiados volantazos de parte de Biden. Digo, sí puede haber cambios en fronteras adentro, diferentes miradas, pero me parece que hay algunas cosas que no van a cambiar. Por ejemplo, Colombia va a seguir siendo aliada, Venezuela va a seguir siendo enemiga. Entonces, hay cosas que en América Latina el desafío de frenar a China va a ser el mismo. Pueden cambiar los tonos, los perfiles, más suave, menos suave, pero es lo mismo. En ese sentido, pensar en lo que es comercio, yo no creo que cambie mucho lo que pasó con Trump con lo que puede pasar con Biden. ¿Por qué? Porque son proteccionistas hacia afuera los norteamericanos. Y siempre fueron, no es que Trump inauguró la faceta proteccionista, lo son siempre para afuera, te piden libre comercio, pero son los primeros que te protegen la economía. Entonces, recuerden las complicaciones para abrir la exportación de carne, para venderle limones, bueno, un montón de cosas que siempre fueron muy complejas y que yo creo que va a seguir siendo igual eso, porque... por ejemplo, en Cancillería yo sé que el gobierno tiene cierta expectativa respecto, por ejemplo, de el biodiesel, ¿no? Esa faceta comercial. Y la verdad que yo lo dudo porque no creo que abran esa economía. Además, Biden hizo campaña con el compre americano, digamos, también tienen esa lógica. No quiero que abran esa economía en desmedro de los productores de Iowa, por ejemplo, ¿no? Me parece que ahí va a haber un proteccionismo muy marcado. ¿En qué le puede favorecer y en qué lo puede perjudicar a Argentina? Entendiendo que el esquema comercial va a seguir siendo más o menos el mismo. ¿En qué lo puede perjudicar? ¿En qué lo puede beneficiar? Y tal vez la lógica multilateral que va a tener Biden, al ser demócrata, es más a favor de la globalización, es más globalista y es multilateralista. Tal vez la lógica multilateral lo pueda poner a Alberto como un buen articulador con la región. Porque Brasil quedó muy pegada con Trump y Bolsonaro va a pagar el costo por esto, porque además Bolsonaro tiene una política ambiental que va en contra de los intereses del gobierno actual, de Biden y de los demócratas. Entonces me parece que puede... pensándolo todo como proyección, ¿no? Puede ser como una especie de articulador. Eso le sirve al gobierno para no tener ningún veto dentro de lo que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que es lo más urgente y lo más importante. Y cuestiones negativas puede ser que con un perfil más suave igualmente haya presiones para que Argentina no tenga un vínculo cercano con China. Hay que recordar que hace 2 semanas el Congreso aprobó el ingreso de Argentina como miembro no permanente o socio no permanente, algo así de la figura, en la nueva ruta de la seda, que es la estrategia comercial que tiene China.
puede haber algún tironeo ahí, y Argentina tendrá que mantener su lógica autónoma y hacer equilibrio entre las dos potencias que van a estar disputándose América Latina, ¿no? Entonces, digo, me parece que los riesgos son los mismos, pueden cambiar las formas, y tal vez lo expuesto que quedó Bolsonaro con Trump, pegado a Trump, puede ser una posibilidad a través de la lógica del desarrollo sustentable, de la defensa del medio ambiente, e inclusive pensando en que tenemos nosotros recursos de litio, con Chile y con Bolivia tenemos la reserva de litio más importante del planeta. Eso es algo que por ahí no todos saben. Y Biden tiene una estrategia de energías limpias y un proyecto de economía verde, digamos. Bueno, ahí podría venir, por ahí podría haber algún acuerdo, pero también va a ser un escenario de conflicto, porque siempre que hay recursos naturales ya sabemos lo que pasa. Así que me parece que no va a haber demasiados cambios, y el gobierno tiene que mantenerse con esta postura, no pelearse en este momento tan delicado con nadie, y con autonomía mantener la relación con todos los países que corresponden. Estados Unidos es el tercer socio comercial de la Argentina, digamos. Entonces hay que mantener eso y evitar y esperar que no venga ninguna presión de ningún tipo, cosa que sabemos que va a venir en algún momento. Fíjate cómo no cambian tanto las cosas muchos años después. Se cumplieron hace 2 días 15 años del histórico No al ALCA en Mar del Plata, de la Cumbre de las Américas. Eras muy joven, ¿cuántos años tenías, Augusto? En el 2005 tenía 16. Bueno, 16. Pero marché, fui al estadio. Mira, bueno, entonces marchamos juntos. Yo venía del viaje en el tren del Alba. Tuve ese privilegio inolvidable gracias a un militante muy querido que ya no está con nosotros, por lo menos físicamente, que es Alberto Toledo. Sí. Estuve en ese viaje y bueno, después estuvo la Cumbre de los Pueblos, la Cumbre de las Américas, y hace un par de días tuvimos una charla con el canciller Jorge Tayana a través de Abrazo Ciudadano, y nos contaba que en la estrategia, en las charlas, en la previa del documento final, Bush decía: ¿por qué les preocupa tanto esto? ¿Por qué no vamos todos juntos con esto del No al ALCA si el verdadero enemigo es China? Le decía Bush a los presidentes de la región. Fíjate vos, 15 años después, y además cómo se anticipaba esta realidad, ¿no? Y en ese momento China no era la China de hoy. Por eso. Yo el otro día escribí un artículo, un especial que hizo el canciller, el sitio del canciller donde trabajo, por la muerte de Néstor Kirchner, y escribí un poco la faceta de política exterior que tuvo Néstor Kirchner. Y la verdad que si vos te pones a leer los discursos de Néstor, inclusive el discurso inaugural, el del 25 de mayo, en un momento, claro, claramente quedó totalmente postergado por vengo de una generación diezmada y un montón de otras cosas que fueron más interesantes, ¿no? Pero en un momento él habla de multilateralismo, habla de la relación, tiene un par de conceptos de política internacional que son que pasaron desapercibidos, pero que son de avanzada. Y uno de los primeros países que fue Néstor como presidente, después de haber ido a Brasil, después de haber ido a Estados Unidos, donde tenía que negociar la deuda, fue China. Se juntó con Hu Jintao y empezaron a hablar de multilateralismo, de que es un nuevo mundo, es un nuevo mundo. Bueno, claramente Estados Unidos veía eso, y por eso viene con su propuesta de acuerdo para las Américas de libre comercio, para evitar justamente lo que se venía en ese contexto histórico, que era multipolaridad, nuevos polos de poder, bloques regionales, China como un animador importante de la economía. Entonces, yo creo que esa decisión que tomaron un puñado de presidentes, porque la verdad que no fueron todos los presidentes latinoamericanos, fue Néstor, fue Chávez y fue Lula, digamos, ¿no? Y hubo que convencer a Tabaré. Hubo que convencer a Tabaré totalmente, que no quería. Lagos no votó, no acompañó, pero después se arrepintió. Nicanor Dante Fruto tuvo una postura muy, muy piola, que es de Colorado, él, de Paraguay. Pero fue una estrategia de 3 presidentes, digamos, en un contexto de absoluta minoría. Entonces me parece que esa jugada, que para mí fue una jugada estratégica, fue una jugada maestra. Después podemos discutir avances y retrocesos del proceso de integración, que las tuvo. Pero esa jugada fue el principio de un proceso que tenía en la cabeza
el mundo que venía, digamos. Cuando muchos todavía, inclusive más acá en el tiempo, siguen teniendo el chip de que la única manera de insertarse en el mundo es relacionándose con las potencias y de manera subordinada, y que solamente hay que atraer inversiones, y que, bueno, eso no es así, claramente, pero en ese momento era más difícil porque eran gobiernos que recién estaban arrancando. Y la lógica de la hegemonía norteamericana de la década de los 90 todavía perduraba, no es que había un sentir de cambio porque había habido estallidos sociales en muchos países y había cambiado un modelo que había hecho agua por todos lados. Pero me parece que fue una jugada maestra porque no solamente fundó las bases de un proceso de integración que fue muy importante, sino que además tenía en la cabeza ese mundo, un mundo con China, un mundo no solamente con China, sino con China, con la India, con el sudeste asiático, el eje sur-sur, la relación con África, pensar la región como un bloque. Fíjense ahora los problemas que tenemos por estar totalmente fragmentados, ni siquiera poder discutir como bloque de igual a igual con nadie, digamos. Entonces, me parece que independientemente de la nostalgia que puede generar el hecho, el acto, la situación, me parece una demostración de que los tres liderazgos, el de Chávez, el de Néstor Kirchner y el de Lula, tenían una mirada de largo plazo que creo que hoy que no todos los dirigentes de la región lo tienen. Y fíjate vos la capacidad estratégica de los estadistas, independientemente de lo que pensemos sobre cada uno. Hay un cuarto actor en esos tres que decís, que estuvo en las sombras, en la organización de la Cumbre de los Pueblos, y se trata de nada más y nada menos que Fidel Castro. Y claro, el 25 de mayo que vos rescataste del 2003, cuando Néstor Kirchner ya hablaba de multipolaridad, esa misma noche estuve en las escalinatas de la Facultad de Derecho y recuerdo que Fidel Castro habló del no al ALCA, 2 años antes. Habló del no al Tratado de Libre Comercio y bueno, se anticipaba a esa situación que se vivió en Mar del Plata con un hecho simbólico pero de mucha movilización popular en la cual acompañó Cuba desde atrás y un hecho real que se concretó en la Cumbre de las Américas a partir de esa movilización popular. Sí, totalmente. De hecho, en un momento en la Cumbre de los Pueblos se rumoreaba que podía ir Fidel y que podía ir a hablar. Bueno, sí, ni hablar. La verdad que ese hecho fue un hecho que lo que pudimos ir y lo que por ahí lo vimos, yo era joven, pero siempre fui bastante politizado y me acuerdo que en la escuela lo discutíamos y a mí me interesaba mucho. Fuimos testigos de una generación de dirigentes que la verdad que tenían una mirada estratégica fenomenal. Bueno, lo que yo puedo decir de Fidel Castro es no alcanza, digamos, basta solamente con leer las reflexiones de Fidel Castro, escuchar los discursos para saber cuál es la cabeza que tenía el tipo, ¿no? Pero bueno, yo creo que no, hay que pensar ese hecho no para pensar como, insisto, no para abrazarse a la nostalgia, sino para pensar que hay que leer los momentos para poder construir mecanismos de discusión, de integración, de cooperación, que en definitiva lo que tratan de hacer es que la región, en un mundo en donde hay disputas, donde hay incertidumbre, en donde tenemos una región muy rica pero muy desigual, bueno, de alguna manera es una especie de defensa, es un espacio para defendernos a nosotros mismos, digamos, ¿no? Y estaría muy bueno, pero no pasa, y podemos discutir por qué, que esa dinámica de integración regional sea una política de Estado. Pero evidentemente, bueno, la tensión que hay y las propuestas liberales siguen pensando que lo mejor que hay que hacer es alejarse de la integración regional y ser amable con los poderosos. Bueno, la verdad que eso no puede ser. Los que dicen que la UNASUR, por ejemplo, que fue como después lo que surgió como proceso, ¿no?, de ese no al ALCA, lo que dicen que UNASUR fue un espacio ideologizado, es una mentira, pero absurda, digamos, porque en ese espacio de confluencia estaban Chávez con Uribe, con Álvaro García de Perú, con Alan García, de Perú. Digamos, después, claro, hubo un momento donde había 8 de 10 presidentes eran de centro izquierda, eran progresistas, bueno, está bien, pero hubo un momento donde estaba Piñera, donde estaba, que fue un espacio... Y Colombia convivía ahí, bien. Totalmente, y había, yo me acuerdo,
Uribe había instalado bases militares norteamericanas y se convocó de urgencia un espacio para discutir. Se resolvieron conflictos fronterizos entre Ecuador y Colombia, entre Venezuela y Colombia. Néstor Kirchner, como secretario general, lo que trataba todo el tiempo de UNASUR, trataba todo el tiempo hacer equilibrio entre la pata más de izquierda, por ahí de Chávez, con la pata más de derecha de Uribe. Digo, es eso como hay que resolver los conflictos de la región. Porque aparte de la UNASUR, lo que hicieron después fue construir la nada o Prosur, que no existe, que no se juntó nunca. Se juntó una vez en Chile, hicieron un tratado constitutivo y listo. O el Grupo de Lima, que lo único que hizo fue, su razón de ser es Venezuela. Entonces digo, y nadie se pregunta cómo hacemos para resolver como región los problemas que tiene la región, digamos. ¿Cómo hacemos para resolver el problema en Venezuela? ¿Cómo discutimos con Maduro, que no tiene que hacer muchas cosas que hace mal? ¿Y cómo hacemos para convencer al resto de que no hay manera de que se resuelva la crisis en Venezuela si no hay una salida democrática, si no hay elecciones, si no participan todos los actores y demás? ¿Cómo hacemos para discutir qué postura vamos a tomar ante el conflicto entre China y Estados Unidos? ¿Qué va a pasar cuando discutamos el 5G, por ejemplo? Que va a tener, China lo tiene bajo el brazo y vamos a tener que discutir en algún momento ante la presión de los Estados Unidos. Bueno, hay un montón de preguntas. ¿Qué hicimos en el golpe de Estado contra Evo Morales en el 2019? Digamos, solamente Alberto, siendo presidente electo, ni siquiera era presidente, le pedía a Macri que lo deje entrar a la Argentina. Lo que ha pasado en la región en los últimos años fue un espanto. No se defendió la democracia, no se pensó la integración, no se pensó la inserción internacional. Pero bueno, me parece que estábamos a tiempo todavía. Yo soy medio escéptico respecto de que lo de Chile y lo de Bolivia dé lugar como un nuevo ciclo de cambios. Me parece que hay que ser, yo soy un poco más escéptico, tal vez como mecanismo de defensa, ¿no? Pero bueno, me parece que hay tiempo todavía para ir pensando de qué manera, ¿no?, se construye eso. Sí, lo de Bolivia hay que ver cómo evoluciona. El sábado pasado justamente hablamos con el ex cónsul del gobierno de Evo, Juan Lemar, que nos contaba que realmente asumía mañana Arce mucha incertidumbre porque hay mucha violencia política, Sí. y va a haber mucha resistencia, pero bueno, es un proceso abierto. Eso es otro dato. Eso Sí. es otro dato, Vito, cortito. Sí. Las derechas están mucho más radicalizadas. Sí. Digamos, Claro. en Bolivia está pasando eso, hay marchas, hay concentraciones, hay cabildos abiertos de la derecha que fue parte del golpe, que se referencia en Luis Fernando Camacho. Eso también es un dato para pensar, también en Argentina. La derecha terminan siempre ganando los radicalizados. El progresismo se está moderando, porque vos ves cómo trata todo el tiempo, ¿no?, de tomar distancia de posturas más de fondo, y pone inclusive candidatos más moderados. Fíjate Arce, fíjate Andrés Arauz en Ecuador. Pero la derecha se radicaliza, la derecha cada vez está más radicalizada, y eso es otro dato regional. Y tenemos que estar muy atentos en la Argentina. Volvemos por un instante a Estados Unidos porque hay una pregunta de Fabián Escobar que dice: ¿qué hay de cierto que podría nombrar, me imagino Biden, al titular de BlackRock como representante en el Fondo Monetario? Sí, en realidad es como responsable del Tesoro, que como ser responsable del Tesoro, como ministro de Economía de Estados Unidos, Sí. y como tal tiene su asiento en el Fondo Monetario. Es una posibilidad. También es una posibilidad que sea Elizabeth Warren, que es de la línea de Bernie Sanders. Digamos, es una posibilidad, está hablándose de eso. Y bueno, y sí, de hecho, el propio titular de BlackRock dijo que él quería ser secretario del Tesoro de los Estados Unidos, así que habrá que ver qué pasa, pero sí, es una posibilidad y un rumor muy fuerte que está circulando. Bueno, el presidente de la Reserva Federal dice: Gustavo Funes es parte del grupo de Biden. Ante la negociación con el Fondo Monetario, ¿hay chance de dolarización de la economía nuestra como lo pedía la Reserva Federal en 2018? Yo no creo, pero bueno, es tu respuesta. No la veo. Aparece ahora, viste que la situación inflacionaria y qué sé yo, aparece algunas con ideas locas de dolarización. La verdad que yo no la veo, no la veo, y me parece que Guzmán está pensando otra cosa, afortunadamente. Sí, tiene que ver con cierto lobby, tal cual. Hablaste por un momento de Venezuela. ¿Cómo explicar el voto tan controvertido que algunos y algunas estallaron por ese voto de Argentina, que tiene alguna explicación, porque Alberto incluso lo había anticipado?
en consonancia con Bachelet, no con todo lo del Grupo de Lima, pero bueno, ¿cómo explicar ese voto de Venezuela de Argentina? Yo creo que fue correcto el voto y me he comido muchas puteadas por eso. A mí me parece que Argentina tiene la posibilidad de ser un actor importante en la mediación del conflicto, de la crisis en Venezuela. Digamos, en Venezuela pasan muchas cosas y Venezuela está así por muchas razones. Esta Venezuela, por ahí sería otra Venezuela sin las sanciones. El otro día hablaba con una amiga también que laburó mucho tiempo en Cancillería. Ahora está en otro ámbito del Estado, no me acuerdo bien en dónde, pero bueno, suelo conversar con ella sobre cuestiones de política internacional y debatimos mucho este tema. Y yo le decía, es cierto que las sanciones obviamente son un puñal en el estómago para Venezuela, pero no es solo las sanciones. Digamos, no podemos caer en que las sanciones es el único problema, es el único tema por el cual Venezuela está como está. Y ella me decía, es verdad, pero sin las sanciones habría otra Venezuela. Y eso es cierto. Lo que yo creo es que hay que tener una mirada integral respecto de todo lo que pasa en Venezuela, y yo creo que el gobierno argentino la tiene. El gobierno argentino denuncia denuncia la intención de injerencia o de intervención que ha coqueteado, es un concepto y una posibilidad que estuvo dando vueltas constantemente. Eso lo ha repudiado, repudia las sanciones, pero también no podés negar que tenés, el otro día, de hecho, en un acuerdo Capriles-Maduro se liberaron 110 presos políticos. Digo, hay una situación típica de un gobierno autoritario que lo que ha hecho, podemos discutirlo y voy a ser contemplativo con el gobierno venezolano, evidentemente la situación de hostigamiento lo ha obligado a replegarse sobre las Fuerzas Armadas, sobre las paratarias, y se ha transformado Venezuela en un país donde se mueven con clave de guerra, digamos. Entonces, eso hace que el Estado cometa abusos. Y esos abusos tienen que ser denunciados, pero tienen que ser denunciados desde un punto de vista de mediación y de colaboración. Digamos, lo que hizo el embajador en Ginebra ante las Naciones Unidas justamente fue eso, nosotros, además el informe de Bachelet es un informe serio, digamos, porque mucho de lo que dicen que Bachelet no se ocupa de otros temas es mentira. Bachelet ha mandado misiones de las Naciones Unidas en la represión en Ecuador del año pasado, en la represión en Chile del año pasado, en el golpe de Estado contra Evo Morales. Ha denunciado la violación de derechos humanos en Colombia, el asesinato de paramilitares por parte de paramilitares de líderes sociales. La oficina de Bachelet es lo más serio que hoy tiene el mundo, el multilateralismo para poder intervenir en conflictos muy problemáticos que tenemos en la región. Otra consecuencia directa de la falta de integración, que de repente dejemos de ser una zona de estabilidad democrática y tengamos todos estos problemas, ¿no? Como para poner un link. Entonces, me parece que no sirve la lógica del Grupo de Lima o de una parte del Grupo de Lima intervencionista, reconociendo a Guaidó y todas esas cosas, pero tampoco sirve negar que hay un problema que hay que resolver y que hay millones de venezolanos que se tuvieron que ir porque no pueden vivir bien, digamos. Entonces, esa lógica, que es menos ideológica y es más pragmática, es la que ha adoptado el gobierno argentino. Y yo entiendo que hay un montón de militantes y de organizaciones y de espacios que se sienten tal vez que estamos quedando muy asociados a los Estados Unidos, cosa que yo no creo respecto de esto. Pero hay que tomar una postura que pueda, hay que tomar una política y una estrategia que pueda intervenir en ese conflicto. Por eso es mejor el Grupo de Contacto Internacional, por eso hay que buscar otros aliados. Si vos no tenés legitimidad, si no lográs que otros actores reconozcan tu proceso electoral y descompriman la situación, Venezuela va a seguir la misma. Y eso es un problema para Venezuela y para la región. Yo marché en el 2005 y me vi todo el discurso de Chávez, y yo creo que Chávez fue una de las mejores cosas que le pasó a Venezuela. Pero la de Venezuela de Chávez es otra. Esta Venezuela es otra Venezuela, que hay que abordarla, que hay que discutirla, y que a través de la mediación y del diálogo tiene que poder abordarse. Para que haya una solución, tienen que estar los dos actores. Y a veces, cuando uno quiere dialogar, cuando el gobierno quiere dialogar, la oposición se levanta y patea el tablero y se va. Cuando la oposición pide algunas concesiones, el gobierno se levanta y se victimiza. Entonces,
Para bailar un tango tiene que haber dos, digamos, ¿no? Y eso es lo que no está pasando. Fíjense, y con esto cierro este tema, digo, si querés seguimos hablando, pero para no hacerla tan larga. Capriles se despegó de la oposición más dura de Guaidó. Dijo que iba a participar en las elecciones. Llegó a un acuerdo con Maduro y se liberaron 110 presos políticos. Lo que le pedía a Capriles era que no se haga el 6 de diciembre de las elecciones, sino que se estire un poco más para que pueda ir la Unión Europea como observadora de la elección. ¿Ustedes se imaginan lo que puede haber sido un proceso electoral venezolano con el apoyo de la Unión Europea? Que era en offside toda la línea más dura, radicalizada, pro-estadounidense. Bueno, Maduro no quiso, se levantaron de la mesa y ahora vamos a tener elecciones que lamentablemente va a tener mucha abstención, se habla de más del 50% de abstención y no va a resolver nada de los problemas que tiene Venezuela. Y es una pena porque ensombrece, alguna vez dijimos que Chávez era el presidente más democrático de la región porque fue votado tantas veces en forma abierta y popular, y si uno compara con lo que está pasando en Estados Unidos, pero ensombrece todo eso, ¿no? Porque esto que Maduro no abre la instancia del diálogo para una elección así, de esta manera, ensombrece todo lo anterior, todas las elecciones que ganó Chávez legítimamente, ¿no? Totalmente. Pero bueno, es un laberinto. O le da lugar al extremismo de decir Venezuela es una dictadura, le da lugar a algunos a ese extremismo. Es un laberinto que evidentemente no encuentra su cauce. Igual creo yo que no creo que Estados Unidos cambie demasiado su estrategia sobre Venezuela, pero tal vez empieza a tener un poco menos de... Esto son especulaciones, ¿no? Como hay... Estados Unidos con Biden va a tener mejor relación con Europa. Y yo creo que en esa buena relación que va a tener con la Unión Europea, una relación que descuidó Trump, por ahí puede abrirse una vía de diálogo. No para que Estados Unidos deje de decir todo lo que dice de Venezuela, porque Venezuela es una política de Estado en Estados Unidos, es la nueva Cuba, digamos, sino para al menos que empiece a perder un poco de peso Guaidó. Habrá que ver, habrá que esperar. Yo guardo un ápice de esperanza de que al menos se desactive el núcleo más duro de la derecha más radicalizada que tiene Venezuela, y que, bueno, se pueda, ojalá que el proceso electoral lo haga, el proceso ahora del 6 de diciembre, lo dudo, pero bueno, porque aparte Biden no va a estar en el gobierno en ese momento, pero tal vez se desactive un poco esa derecha más radicalizada con Guaidó a la cabeza, y la mediación de la Unión Europea pueda acercar a Estados Unidos a una posición un poco más moderada. Por ahí estoy siendo muy optimista, pero puede haber ahí una faceta que, bueno, Argentina tiene su carta para jugar también, ¿no? Bueno, necesita un panorama espléndido sobre el mundo, parte del mundo, preguntaríamos sobre muchas regiones, nos quedarían muchas más preguntas, pero siempre me gusta en este periodismo vivo que nos permite el costado intimista, hablar con el personaje, con la persona, y me tocan los últimos minutos, porque Instagram nos va a cortar, hablar del periodista Augusto Taglioni. Hoy hablábamos en el comienzo, muy temprano, que hoy es el Día del Periodista Deportivo. ¿Hay un Día del Periodista de Política Internacional? Me parece que no. Y por eso digo que no existe el Día del Periodista Deportivo, acepto los saludos, todo bárbaro, pero el Día del Periodista es el 7 de junio. Pero, ¿cómo te fue en esa especialización? ¿Cómo te decidiste? ¿Cómo llegaste a ser periodista especializado y muy especializado en política internacional? ¿Y cómo te reciben los colegas? ¿Y cómo es el contacto con los colegas del mundo? ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, a mí siempre me gustó la política internacional, siempre me gustó de muy pibe. De hecho, cuando yo fui a la marcha de la Cumbre de los Pueblos, que fui a escuchar a Chávez, yo ya venía escuchando a Chávez, siempre muy zurdito, ¿no? Escuchando a Fidel, siempre tuve, leía los libros de Che Guevara, siempre tuve la cuestión latinoamericana como una cosa de interés muy particular. Evidentemente, el proceso de integración y la ola de presidentes progresistas medio que me acercó a interesarme un poco más, ¿no? Ahí me metí más con la historia de Lula y todo eso, pero eso más como que era un militante o como una cosa
de interés muy particular. Yo cuando arranqué este periodismo no pensaba ser periodista especializado en internacionales, por más que me gustaba la política internacional. El conflicto Palestina-Israel, por ejemplo, Medio Oriente, siempre siempre tuve mucho interés por todo eso. Después yo una época vivía en Buenos Aires y tuve la posibilidad de ir a cumbres del Mercosur, a las cumbres sociales que se hacían en ese momento, y fui a Brasilia y a Montevideo, y ahí como que me terminé de convencer, digamos, de que era lo que a mí me interesaba, porque yo consideraba de que muchas de las cosas que pasaban acá tenían que ver con cosas que pasaban en el mundo. No lo racionaba de esa manera, no era automático, sino que sentía que había más cosas para saber de lo que pasaba, más allá de lo que pasaba en Argentina. Y un poco ahí fue como el acercamiento. Después, digamos, la especialización fue la insistencia en investigar y en hablar del tema y en armar. Yo Resumen del Sur lo armé en el primero de diciembre, no, antes en realidad, pero salió a la luz, digamos, el 1 de diciembre del 2014. En realidad se creó en la fundación, por ponerle, el 1 de enero del 2014 fue. Que armé un blog medio personal y ahí empecé a tirar ideas. Entonces, eso fue como el primer acercamiento a la especialización en sí. Y después, leer, estudiar, conocer. La relación con los colegas de otros lugares es muy buena. Lo que pasa siempre es que el analista internacional en Mar del Plata, primero me costó que los medios locales entiendan la importancia de la política internacional, porque estamos muy atravesados a la coyuntura local. Creo que le falta igual todavía a la política local, a los espacios le falta más discusión de lo internacional, tienen que darle más lugar y más prioridad y más importancia. Y después está la cosa porteña, ¿viste? De que es difícil entender que un analista internacional puede ser de Mar del Plata, porque todo pasa en los kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Y eso es una pelea que todavía tengo con muchos medios. Pero bueno, se nota cuando lo hablo, ¿no? A mí me apasiona. A mí un proceso electoral como el de Estados Unidos, por tirarte antes Bolivia, el proceso electoral es como una Copa del Mundo para mí. No duermo, estoy todo el día mirando. Y me gusta mucho y me gustaría que Mar del Plata le dé un poco más de lugar prioritario en la formación de dirigentes, políticos, sindicales, en los medios y demás. Estaría muy bien. ¿Y cómo te llevas con el oficio en este tiempo de precarización? Es decir, ¿podés vivir del periodismo? Esto de, lo voy a decir vulgarmente, tener huevos en distintas canastas a propósito de Resumen del Sur, 023, C5N, pero por ahí algunos no pagan porque esto es así, o pagan poco. En esta precarización del oficio, ¿cómo te llevas? Bueno, como todos, a los golpes, ¿no? A los tumbos. Claro. Afortunadamente, y toco madera, hace un tiempo que he logrado pararme sobre algunas certezas, digamos, laborales, que me permiten estar como más tranquilo, digamos. Ahí, y afortunadamente, no todo es política internacional, pero una parte importante es política internacional dentro del oficio. Yo también, por ejemplo, cosa que no lo dije al principio, yo trabajo como corresponsal del Destape también, pero no hablo de política internacional, escribo sobre Mar del Plata, digamos. Claro. Digamos que es lo que menos me entusiasma si lo comparo con política internacional, pero también es un lugar importante, me gusta y lo hago con mucho amor, digamos. Y en 023 conduzco un programa de radio que habla de política local. Entonces, no es todo política internacional, pero he logrado que sea todo periodismo, cosa que sabés muy bien vos y saben muy bien todos los que estarán escuchando, que son periodistas, que no es para nada sencillo. Siento que encontré el lugar, digamos, que estoy como me acomodé, ¿viste? Cuando Homero Simpson acomodaba sus pompas en el sillón. Bueno, me parece que encontré mi lugar. Igual esto, vos sabés muy bien, Vito, hay que cuidarlo, hay que seguir, porque la situación es complicada y sabemos que lo que hoy es una realidad, mañana es otra. Y lo que me molesta mucho, sí, es el destrato
de muchos medios de Buenos Aires. Los medios de Buenos Aires son bastante maltratadores y me he llevado varios maltratos, no voy a tirar ningún nombre y nada, porque no viene al caso, pero esta idea de pensar de que el periodista del interior, entre comillas, necesita sí o sí de la pantalla de porteña, hace que uno se exponga a esas cosas y permita un montón de cuestiones, pero al mismo tiempo digamos, hace que ellos muestren su destrato sobre lo profesional que tiene uno, ¿no? Eso también lo he logrado evitar en la medida de lo posible, digamos, no salgo ya gratis para todo el mundo, trato eso de dosificarlo. Más que nada para cuidar mi laburo, ¿no? Porque es así. Pero he lidiado mucho con eso también. Encontraste el lugar y encontraste el reconocimiento, porque con fuerza de mucho estudio, en Mar del Plata reconocen que hay un periodista que sabe mucho de política internacional. El prestigio está bueno en este oficio, es decir, ganarte el prestigio. No el prestigio por sí mismo, por el éxito, sino por ganártelo justamente a partir del estudio y del trabajo. En el final, ¿cuál fue la cobertura que más te gustó desde el punto de vista internacional? ¿Qué más te llenó? A nivel individual, Sí. cuando fui a Brasil, a las elecciones de Brasil, eso fue... Yo ya lo tenía pensado ir en el 2018 y bueno, fui a la primera y a la segunda vuelta. Fui a cubrir una victoria contundente de Bolsonaro, ¿no? Con todo lo que eso implicaba, pero la verdad que la elección en Brasil fue lo que más me gustó. Y lo que no hice y me arrepiento, porque también están las dos, ¿viste? Claro. Y no fui a cubrir el G20, acá, en Buenos Aires. Que en realidad, ¿viste? Que uno tenía a mi esposa embarazada, entonces a mí mismo me dije, no me voy a ir y ella me dijo, no, si son 2 días. Bueno, y así pasó y no fui. Y me arrepiento. Aparte, no, y además dije, ¿para qué voy a ir si no voy a tener contacto con nadie? Voy a estar metido en una burbuja, qué sé yo. Bueno, nada, el lugar era espectacular, estaban todos los líderes ahí nomás. Eso me arrepiento. Hubiese estado bueno. Pero bueno, dentro de lo que hice, sí, la elección en Brasil fue una gran experiencia, una experiencia muy linda, que además me está sirviendo mucho para escribir el libro que estoy escribiendo sobre el gobierno de Bolsonaro, que además, de paso meto el chivo. Muy bien, danos un anticipo, a ver. Estoy escribiendo un libro, la gente de Editorial Azucena se contactó conmigo hace un par de meses y bueno, estoy en proceso de escribir un libro sobre el bolsonarismo, sobre el gobierno de Bolsonaro y la experiencia del gobierno de Bolsonaro. Y bueno, muchas de las cosas que pongo en el libro también está la experiencia esa que tuve en Brasil, donde conocí también mucho de lo que pensaba el ciudadano brasilero o paulista en este caso de Bolsonaro y por qué votaba Bolsonaro y demás. Así que bueno, estoy en ese laburo también que lo voy llevando de a poquito, pero lo vamos haciendo. Un proceso que empezó en el 2013 cuando viajé para la Copa de las Confederaciones y allí empezaron las protestas, acordate, por el precio del boleto de colectivo. Bueno, en el 2013, un proceso que empezó ahí. 2013 que era la Copa de las Confederaciones, ¿no? Copa de las Confederaciones. Bueno, empezaron las protestas masivas. Yo no me acuerdo si fue en ese momento, pero yo fui a Brasilia, en esto que te decía que había ido a la cumbre del Mercosur, fui a Brasilia en esa época donde estaban las protestas. No me acuerdo si en ese momento estaban jugándose la Copa, pero también estuve, Brasilia igual es medio como una isla, porque es la capital y demás, pero estaba en boca todo lo que había sido ese comienzo de protestas, donde fue el comienzo del fin, ¿no? Porque después terminó todo con Bolsonaro en el 2018, juicio político de Dilma mediante. Tal cual. Augusto, gracias por todo este panorama impresionante, además fresquito, sobre todo por lo que está pasando en Estados Unidos. Disfrutá un ratito más de Valentina y a las 9 te vemos en IP 721 en TV, 24 en Flow, ¿sí? Sí, 24 en Flow. Se durmió Valentina, la tengo ahí dormida. Bueno, bien. Así que podés descansar entonces. Bueno, Vito, gracias por la invitación, de verdad, y bueno, cuando quieras estoy para otra ocasión. Esperamos con ansiedad el libro de Brasil y te vamos a molestar cada vez que tengamos alguna duda en el panorama internacional. Un abrazo, gracias. Saludos a los colegas de 0223 y de todos los medios. Gracias. Muchas gracias.